Hola hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios en el libro de Génesis. En esta lección vamos a seguir adelante con nuestro estudio en el capítulo 8. Si recuerdan, en la última lección que tuvimos, vimos el capítulo 7, donde vimos el comienzo del diluvio. Y pues Noé entrando en el arca, ¿verdad? Aquí en este capítulo, el capítulo 8, vamos a darnos cuenta de cómo Noé y los animales son conservados, preservados y salvados por Dios por medio del arca, ¿verdad? Aquí en esta parte del texto vamos a ver a las aguas decaer y la tierra va a volver a la normalidad después de un tiempo, ¿verdad? Y Noé va a salir del arca junto con él todos los animales. Así que hay mucho que queremos ver en este capítulo. Vamos a dividir este capítulo un poco. En esta lección vamos a ver primeramente los los versos 1 al 19. Y ya en nuestra próxima lección, hermanos, vamos a comenzar en el verso 20 del capítulo 8 y ver el pacto que Dios hace con Noé después de que él sale del arca. Así que capítulo 8, versos 1 al 19 será el enfoque de este estudio en esta lección. Me gustaría leer el verso 1 y hacer algunos comentarios aquí. Luego vamos a seguir adelante con los versos 2 al 14. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Verso 1 del capítulo 8. Dice así. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Bueno, vamos a detenernos aquí brevemente viendo el verso 1. Es importante anotar unas cuantas cosas aquí al principio. Bueno, primeramente, el primer punto que queremos ver en esta lección y en este texto es que queremos ver la actividad de Dios aquí al principio. Podemos decir la obra de Dios, lo que Dios hace. Y se nos dice primeramente que Dios se acordó de Noé, de su familia y de todos los animales. Es interesante, ¿no? Este punto, Dios se acordó. A veces personas dicen, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Dios se olvida de cosas? No, no es el caso. El caso es que es una forma para decir que Dios se puso en acción para cumplir su promesa antes dicho a Noé. Cuando se dice que Dios se acuerda, es una forma simplemente para decir que Dios toma acción de alguna manera específica para cumplir una palabra o una promesa que Dios había hecho en el pasado. Y la promesa era de conservar a Noé, básicamente de salvar a Noé. Entonces el texto nos dice aquí que Dios va a cumplir su promesa. Dios hará que Noé y los animales y su familia, ¿verdad? De Noé, estén seguros y salvos. Y así comienza el verso 1. Ahora, es importante decir esto aquí también, hermanos, que dentro del arca, Noé y su familia estaban bien, ¿verdad? Estaban seguros, protegidos. Pero el proceso de salvar a Noé y a su familia y a los animales no se termina, no se acaba hasta que Noé, su familia y los animales pisen tierra firme de nuevo. Porque si recordamos, entraron al arca antes de que viniera el diluvio. Dejaron la tierra y entraron al arca. Ahora la salvación de Dios se termina solo cuando Noé puede salir como entró y puede pisar tierra firme de nuevo como lo hizo antes de entrar al arca. En otras palabras, el proceso de la salvación de Dios
no se ha terminado todavía hasta que Noé sale del arca. Así que en este primer verso podemos decir que Dios va a traer ahora sí a cumplimiento este proceso, pero la salvación de Noé no se termina, no se cumple hasta que Noé sale del arca y pisa tierra firme de nuevo, ¿verdad? Y es justo lo que estaremos por ver aquí en el capítulo 8. Es muy importante también anotar otra verdad, hermanos, y esto es que esta historia de la salvación de Noé es muy semejante a la salvación de Dios que trae al pueblo de Israel cuando ellos estaban en Egipto. Dios los va a sacar de Egipto, así como Dios va a sacar a Noé del arca y del mundo incrédulo, ¿verdad?, en el cual vivía. Allá más adelante en Éxodo capítulo 14 se va a decir algunas cosas muy interesantemente como se dicen aquí. Y aquí vemos esta relación de esta historia de Noé con la historia de Israel en Egipto. Por ejemplo, aquí se nos va a decir que Dios recuerda su pacto, ¿verdad? Que Dios aquí se recuerda de Noé y de los animales, es decir, la promesa que Dios hizo con Noé. En el caso de Israel, antes de sacarlos de Egipto, se va a decir también ahí en el capítulo 14 de Éxodo, que Dios recordó su pacto. Así como Dios se acordó de Noé, Dios allá en Éxodo 14 se acuerda de su pacto. Aquí se va a decir que Dios envió un viento para soplar sobre la tierra, para secar la tierra, ¿verdad? Aquí con Noé. Allá en Éxodo, recuerdan cuando pasan por el Mar Rojo, Dios envía un viento para secar la tierra, para que ellos pisen en tierra seca, tierra firme. Entonces aquí es ese mismo punto, ¿verdad? Entonces hay varios paralelos entre la historia de Dios y Noé y su salvación con lo que Dios hará con el pueblo de Israel saliendo de Egipto. También su salvación, ¿verdad? Y el punto por esto, ¿por qué se ven estas semejanzas? Porque la manera en que Dios ha trabajado en el pasado indica muy bien cómo Dios va a trabajar en el presente y en el futuro, ¿verdad? Dios trae salvación a su pueblo fiel, tal como lo fue con Noé, tal como lo será en el futuro también. Así que vemos estos detalles, ¿verdad? Que Dios hizo un viento pasar sobre la tierra, disminuyeron las aguas, es decir, comienzan a bajar las aguas. Y esto nos lleva al verso 2. Y en este verso, el verso 2, comenzamos a ver la segunda parte o el segundo punto, podemos decir, porque hasta aquí el verso 1 es todo lo que Dios ha hecho, es la obra de Dios. Dios va a cumplir su palabra, Dios envía un viento, Dios hace todas estas cosas. Pero de mientras, en el verso 3, Noé tiene que esperar. Vemos aquí, hermanos, la paciencia de Noé. Este es el segundo punto en esta lección. La paciencia de Noé esperando en la actividad de Dios, esperando que la salvación de Dios se termine, ¿verdad? Y este paso de tiempo es algo que el texto nos va a decir muy cuidadosamente, que Noé esperó, que Noé fue paciente, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice aquí este verso 2 y en adelante. Vamos a leer unos cuantos versos y vamos a ver el texto. Y pongamos atención, hermanos, a cómo esto demuestra el paso de tiempo. Noé teniendo que esperar en Dios para terminar su obra de salvación. Noé fue un hombre paciente.
Ese es el punto. Dice así el verso 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Esto también es la acción de Dios, ¿no? Dios es el que cierra tal como Él abrió. Las cataratas, como dice, de los cielos, ya no cayó lluvia, fue detenida la lluvia, ¿verdad? Todo eso es lo que Dios hace. Pero ahora sí, verso 3 dice, las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, ya comenzaron a bajar, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 150 días es lo que Noé tuvo que esperar para que bajaran las aguas. En un momento vamos a ver la comparación de los números de días que se mencionan aquí. Y vamos a hacer una comparación muy interesante, pero el verso 4 nos dice algo interesante, que reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, ¿verdad? En esta área es donde quedó el arca de Noé. Dice que reposó sobre los montes de Ararat, verso 4. Y dice el verso 5, siguiendo el relato aquí, las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Entonces, ya después de este tiempo comenzaron a ver las cimas de los montes, ya las aguas comenzaron a bajar, ¿verdad? Verso 5. Y dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Entonces, vemos cómo prosiguen estos días. Recuerdan que cuando en el capítulo 4 se decía que Dios le dijo a Noé, va a venir un diluvio. Dice el capítulo 7, verso 4, que Noé esperó 7 días. Y luego esperó 7 otros días, ¿verdad? Y luego comenzó el diluvio. 40 días llovió, 40 días y noches. Y luego se nos dice, ¿verdad?, que pasaron 150 días anegado la tierra por las aguas del diluvio, ¿verdad? Y vemos esta repetición, 7 días, 40 días de lluvia y 150 días que permanecieron las aguas sobre la faz de la tierra. Aquí en este texto se nos acaba de decir en el verso 3 que Noé tuvo que esperar 150 días para que bajara las aguas. Y luego se nos acaba de decir en este verso 6 que él esperó 40 días y luego abrió la ventana del arca. Y se nos va a decir en el verso 10 y en el verso 12 que Noé esperó 7 días más y 7 días más. Si hacemos estas comparaciones, podemos ver la relación de estos días, antes y luego después. Y la razón por la cual queremos ver esto, hermanos, es para ver otra vez, como digo, la paciencia de Noé, esperar en la obra salvadora de Dios de comienzo a su fin. Noé fue un hombre paciente. Si contamos los días, esto es más de un año. Un año que Noé permaneció en el arca. Es un buen tiempo, ¿no? Y se nos dice, ¿verdad?, que a los 601 años de Noé bajaron las aguas y Noé salió. Esto es más adelante en el verso 13. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra.
Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Cuando comparamos el verso 13 aquí del capítulo 8, cuando dice en el año 601 de Noé, esto compara con lo que se nos dijo en el capítulo 7, verso 6, que el diluvio vino cuando Noé tuvo 600 años. Entonces ha pasado el lapso en total de un año entre el comienzo y el final, ¿verdad? Cuando Noé entra al arca y cuando él sale. Pero fíjense, en verdad, todos recordamos también cómo Noé envió un cuervo, ¿verdad? Verso 7, vamos a regresar un momento en el texto, cuando dice que después de los 40 días que Noé abre la ventana, verso 7, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió, verso 8, también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. No halló la paloma dónde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Y luego, aquí está, anoten el verso 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Verso 12. Vieron otra vez cómo se contaron todos estos días. Tienen una estructura paralela con antes, ¿verdad? De lo que se nos decía en el capítulo 7. Y es exactamente casi un espejo. La suma de los días, ¿verdad? ¿Cómo se hacen? 7 días esperando, 7 días, 40 días de lluvia y 150 días que permanecen las aguas. Luego 150 días que bajan las aguas, 40 días después de eso esperó, y luego 7 días esperó y 7 otros días. ¿Por qué todo este detalle? Una vez más, resalta, hermanos, la paciencia de Noé. Noé tiene que esperar para que Dios termine su obra de comienzo hasta su fin. El pueblo de Dios siempre ha tenido que ser un pueblo de paciencia, ¿que no? Siempre esperamos en la actividad de Dios. Esperamos para que Dios haga lo que Él está haciendo, ¿verdad? Las personas de fe esperamos en Dios. Tal como Noé tuvo paciencia todo este tiempo, más de un año, también nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia y esperar en la actividad de Dios. Dios sabe cómo Él hace las cosas y en qué tiempo las hace. Es nuestro trabajo, una vez más, esperar en Dios y su obra. Eso es lo que hace la fe. La fe espera en Dios. Y vemos, ¿verdad? Noé pudo abrir la ventana, pero no pudo salir todavía. No va a salir Noé hasta que el mandamiento de Dios le dice que puede salir, ¿verdad? Y eso lo vemos aquí al final, esta última sección, versos 14 al 19, lo que vamos a ver finalmente, por lo menos en esta lección, es justamente eso, ¿verdad? El mandamiento de Dios para salir del arca. Ahora sí, Dios le va a decir a Noé, puedes salir. Y es importante que Dios tiene que dar ese mandamiento primero y luego Noé sale.
Noé obedece la palabra de Dios y espera en esa palabra antes de actuar, ¿verdad? Vemos el verso 14, donde dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, verso 15, sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Verso 19. Bueno, aquí sí, finalmente Dios da su mandamiento a Noé. Es hora de salir. Y Noé, su familia y todos los animales salieron. Qué hermoso, ¿no? Después de tanto tiempo en el arca, un año, después de pasar por las lluvias, flotando, sin poder salir, Noé sale solo al mandamiento de Dios y con él su familia y los animales. Me imagino que respiraron aire fresco, la tierra pues ha sido hecha nueva en muchas maneras, ha sido, casi podemos decir, renovada. Es un nuevo mundo de lo que era antes que Noé entró al arca, ¿verdad? Dios ha limpiado todo. Lamentablemente, el diluvio, siendo el juicio de Dios, también destruyó a toda carne, a todos los otros animales, a todo lo que era la creación de Dios. Pero aquí, cuando ya las aguas bajan y Noé sale, el mundo es hecho nuevo, ¿verdad? Esto también resalta una verdad de salvación, que no, cuando nosotros somos salvos, ¿qué nos dice Pablo? Que he aquí, lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado, un nuevo estado para el cristiano, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17. He aquí, todo lo antiguo ha pasado y todo es hecho nuevo. La salvación de Dios trae la nueva creación de Dios. Y eso es lo que vemos en este mundo. Es un mundo nuevo. Noé y su familia han sido salvos por la obra de Dios. Noé ha sido paciente y ahora están experimentando un nuevo mundo. Todo ha sido creado de nuevo, podemos decir. Es una nueva oportunidad. Eso es lo que trae la salvación. La salvación trae un mundo nuevo, un nuevo comienzo. Y eso es lo que vemos a Noé comenzar a experimentar, un nuevo comienzo. Un último punto que me gustaría hacer aquí, hermanos, antes de terminar nuestra lección, es que esta salida de Noé del arca es muy semejante, las palabras que se dicen, muy semejante al mandamiento de Dios a Abraham, un poco más adelante en Génesis capítulo 12. Porque aquí Dios le dijo a Noé que saliera. Y luego vamos a darnos cuenta que Noé va a edificar un altar. Luego vamos a escuchar que Dios va a bendecir a Noé y que Dios va a establecer su pacto con Noé. Todas estas cosas, casi de la misma manera, se van a hacer con Abraham. En capítulo 12 de Génesis, los primeros 7 versos, porque Dios le va a decir a Abraham también que debe salir de su tierra, ¿verdad?
Y luego Abraham va a edificar un altar y Dios va a bendecir a Abraham y Dios va a hacer un pacto con Abraham, le va a hacer promesas, ¿verdad? Entonces, la historia de Dios diciéndole a Abraham salir de su tierra a la tierra que Dios le iba a enseñar es muy semejante al mandamiento de Dios a Noé aquí, que salga del arca y para que entre en una tierra nueva, ¿verdad? Otra vez vemos estas conexiones que están en el texto al propósito, porque lo que queremos ver es que Dios da bendición a su pueblo cuando su pueblo actúa con fe. La promesa de una nueva tierra para Abraham es muy semejante ahora a la promesa cumplida de Dios con Noé de salir de una tierra llena de pecado. Al salir del arca entra en una nueva tierra. El mundo ha sido creado de nuevo, podemos decir. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, ¿verdad? Así que estos son los 3 puntos que estamos viendo en este capítulo 8, versos 1 al 19. La actividad de Dios, la paciencia de Noé y finalmente el mandamiento de Dios a salir a una nueva creación, a un nuevo comienzo. Noé, sal del arca y comienza tu vida de nuevo en un nuevo mundo. Eso es lo precioso de la salvación, que no, como decimos. Muy bien, hermanos, pues espero que este estudio de el capítulo 8, versos 1 al 19 ha sido un buen estudio de ánimo, ¿verdad? Viendo la palabra de Dios, viendo la paciencia de Noé y la actividad de Dios para cumplir su promesa tal como él dijo que lo iba a hacer. Dios es digno de confianza, ¿no? Siempre cumple su palabra, su promesa. Nosotros necesitamos ser personas de fe, siempre esperando en Dios, como lo hizo Noé. Muy bien, pues vamos a dejar nuestra lección aquí, nuestro estudio, y en la siguiente lección, Dios mediante, vamos a comenzar en el verso 20 y luego entrar al capítulo 9. Pero hasta entonces, hermanos, bendiciones, y como siempre decimos por aquí, gracia y paz.